Estamos en el estudio de Manga Moen, un cuarto forrado de pósters de demonios. Un hombre se disculpa con su equipo. Admite que ignoró todas sus advertencias. Por su culpa el estudio cayó en bancarrota. Sus colegas escuchan su despedida a través de una llamada telefónica. Está conectado a una máquina que lo mantiene vivo. Sabe que no le queda mucho tiempo. Dice que fue feliz creando historias con ellos. La llamada termina y el hombre se despide. Les desea un último adiós. Pone la mano sobre sus obras, sus mangas. Al final solo sus personajes lo acompañaron. La sensación de la muerte lo invade. El fin comienza a apoderarse del prota. Y extrañamente se siente en paz. Pero en ese instante todo cambia. Siente que su mente se despeja de golpe. Una chica lo está cuidando con esmero. Con un gran esfuerzo consigue abrir los ojos. Ve a la joven y le pregunta quién es. La chica se lleva un susto de muerte. Suelta el cubo de agua del impacto. Y del susto tropieza y cae al suelo. Nuestro prota se levanta y pregunta dónde está. La chica sale corriendo a buscar a su madre, gritando que por fin ha despertado. Él, sin poder reaccionar, solo la observa. La ve desaparecer por la puerta. Con mucho esfuerzo logra sentarse en la cama. Pone los pies en el suelo confundido. Se pregunta si no murió después de todo. Quizás reencarnó en otro mundo. Inspeccionando el cuarto ve algo de ropa. Con dificultad consigue vestirse. Se da cuenta de que este cuerpo es débil, pero al menos puede recuperarse. En ese momento alguien llama a la puerta. Una mujer entra de golpe en la habitación y llama a nuestro protagonista maestro. Él se queda de piedra al reconocerla. Es la chica del vestido azul que él mismo creó. La llama por su nombre Fang Xing. La mujer se abalanza sobre el prota. Llevaba esperando más de medio año su despertar cuando el maestro se pregunta por qué uno de sus personajes estaba ahí abrazándolo, pero pronto repara en la suavidad de su cuerpo y se pone nervioso. Con eso la sujeta del brazo para apartarla. Ella se aleja con el gesto y se disculpa por su atrevimiento. Se arrodilla y admite que olvidó sus modales, explicando que no podía creerlo cuando Jun le habló sobre él. Nuestro prota se percata de que lo llama maestro y se queda confuso, pero solo puede mirar a la chica sin poder decir nada. La mujer lo agarra del brazo. Dice que los otros se alegrarán de verlo y el maestro se pregunta quiénes demonios serán los otros. Poco a poco ella le presenta la posada, donde están diciendo que todos se hallaban allí. En otra sala alguien estaba sirviendo vino en una copa. San lo reconoce y llama a Finn para decirle que el maestro por fin ha despertado. El protagonista está impresionado con la persona que tiene enfrente. Finn era un demonio de orejas puntiagudas. El maestro se da cuenta de que era él, el vampiro Ming. La chica le regaña por no saludar a su maestro. A Ming le incomoda su actitud, pero aún así se acerca y saluda sin cambiar su expresión. La chica le pide al maestro que lo ignore, que hoy tiene un mal día y tira de él para ver a los demás. En ese momento el maestro empieza a caer en la cuenta. Todos eran personajes de su manga. Poco después la enana Susan y el leñador Fan Li vienen a saludarlo y él nota que no fue el único en llegar a ese mundo. Más gente aparece diciendo que podrían almorzar. Pronto ese día eran Tsutomi y Liang Chan junto a un ciego, y ahí el maestro lo comprende. Eran los mismos que estaban con él en su muerte. Nuestro protagonista por fin entiende que los personajes que él y sus colegas habían creado estaban allí. Todos ellos eran conocidos como los Reyes Demonio. El maestro recuerda su vida pasada. Era el dibujante Jen Fan quien murió de una enfermedad, pero revivió en un mundo poblado por las creaciones de sus propias historias. Ese brinda por todos, celebrando el despertar del maestro. Menciona que tendrían un nuevo pilar de ahora en adelante, pero el maestro piensa que es una flipada de ella. Les pregunta si en los 6 meses que durmió se quedaron sin hacer nada. Todos se quedan de piedra con su comentario. B responde que no fue el único que lo pasó mal, ya que desde que entró en coma, todos se volvieron gente normal. Ken se pregunta si es un problema que Reyes Demonios se vuelvan gente común y vivan en una posada cerca de la ciudad. Y encima, ¿por qué insisten en llamarlo maestro? Entiende que no puede llevarlos a la gloria y pregunta dónde está Moan. San se preocupa y pide un momento. Se levanta de la mesa y él la observa. Recuerda que tanto ella como B fueron creaciones de sus amigos. Él solo ayudó un poco, pero Moan era completamente suyo. Se imagina que puede relajarse si lo ve. Pero la demonio vuelve con una caja y una cara muy seria. Le informa que Moan estaba justo ahí en esa caja. Al abrirla, le enseña una piedra. Resulta que Moan se pasó el día diciendo que no necesitaba comer ni beber. Al poco tiempo se selló a sí mismo en esa roca. El maestro decide tomárselo con calma tras la comida y mira a la piedra Moan. Se pregunta por qué su creación no sale de ese pedrusco, pero la roca no reacciona. Nuestro prota
reconoce que seres de ese calibre jamás se humillarían ante él. Con ese pensamiento devuelve la piedra a su sitio. Cree que los demás solo muestran una fachada superficial. De repente, oye a alguien armando un escándalo. Resulta que no dejan que Sinine le vende la mano a Ming, quien se cortó con un cristal. Él presume de ser un vampiro mientras Flay celebra que ya no tienen sus poderes. Pero el vampiro replica que su recuperación aún supera a la humana. A Flay le da igual y dice que llevará el alcohol al resto dejando a Ming para que recoja el desastre él solo. De pronto una sombra se le acerca. Ming se gira y se encuentra con que el maestro le observa desde la puerta. Le pregunta si pueden hablar. Jen insiste, ¿por qué no se sienta? Y Ming responde, que es asqueroso. El maestro inicia un interrogatorio sobre el lugar, pero Ming se escaquea diciendo que no sabe nada. Le pasa el marrón a Ba, quizá él sepa. Jen critica que los residentes no se hallan. Informado, es de primero de supervivencia. Pero el vampiro le corta en seco, replicando que no lo necesitaban. La razón, él estaba en coma. Jen piensa, claro, echándome la culpa. Qué forma de desviar el problema. Pero Ming aclara que no tenían que preocuparse por los demás, lo que deja al maestro sin palabras. El vampiro revela que pensaron mucho en él y decidieron por cuenta propia no abandonarlo durante el coma, y mucho menos ahora. Jen alucina con su comentario, casi le conmueve. Sería más creíble si lo dijera Sinine, no este borde. Ming añade que el resto del mundo les dio la espalda, excepto el maestro, y por eso ellos harán lo mismo por él. Al irse menciona que todos esperaban su regreso, y que Ba debería tener alguna idea sobre el entorno. Y con eso Ming se va dejando al maestro pensativo. Jen se imagina a todos en la mesa como si supieran que son personajes de una obra, y por eso lo reconocen como su maestro. Cree que como mínimo debería dar las gracias. En ese instante Ming nota algo extraño. Se da cuenta de que su mano está completamente curada. En otra sala sus narra la leyenda del hermano Hache, quien fusionó su espíritu de lucha con un caballo aniquilando a 3000 hombres en el campo de batalla. Todos los presentes están alucinando con su relato. El maestro recuerda que Sus solía interrumpir a todo el mundo y se pregunta, ¿cómo reaccionarían sus lectores a eso? Mirando a un lado rememora que Sin siempre habría un burdel en sus historias, sin importar la época o incluso el mundo. Recuerda haber visto esto en varias de sus obras y se pregunta si el nivel literario estaba decayendo tanto. Se cuestiona si aquel era un mundo normal. B menciona que hay muchos regímenes separatistas en ese lugar, aunque ninguno es realmente estable. Añade que todos los que conoció eran gente de lo más normal. De repente aparece un tipo montando un caballo azul, con plumas en las patas y en la cara. Esto hace que el maestro le pregunte a B si de verdad eso le parecía algo sencillo, pero este lo provoca recordándole que por la noche él estaba ciego. Todos los residentes se reúnen frente al maestro. Jen explica que B ya les había hablado sobre ese mundo y pregunta si alguien puede añadir algo más. Singh interviene, diciendo que eso no importa, que solo quieren saber su decisión. Le explica que decidieron bautizar la posada cuando él despertara. Hasta entonces la llaman Posada Tong Fu o Longman en honor al maestro. El prota piensa que ni después de muerto se va a librar de tomar decisiones así. Finalmente se inclina a pensar que el segundo nombre suena algo mejor, pero su aliado le corta diciendo que ni se lo ha pensado. El maestro piensa que no ha merecido la pena. Recordaba su antigua afición por el terror, pero ahora le parece una broma de mal gusto. Por fin entiende lo que se siente al ser una simple creación suya. En este mundo lo que le importa de verdad son sus personajes, así que hará algo divertido, algo que le interese mucho más. El maestro devuelve la piedra Moan a su sitio. Recuerda que el juego acaba cuando uno deja la partida, pero está convencido de que no se arrepentirá si él es el jugador. Jen da órdenes a Annie Fanli. Deben conseguir más datos y un lugar. Bayan comenta que la esposa del capitán de la patrulla sufría de infertilidad, así que le enviará un talismán de agua y manda a Sinin a recibir a los invitados. Durante la noche el hombre ciego ordena a Leang Chang y a Ming que ayuden a Sing para que nadie dé problemas. Era la primera vez para ella y para el maestro. La mujer demonio acepta el encargo avisando que les cobrará un precio desorbitado a los invitados. Nuestro prota alucina con lo bien que se han organizado en esos 6 meses en los que solo le esperaban. Sang pregunta si la comida no es del gusto del vampiro, y Min confirma que efectivamente le da asco. Al caer la noche, el maestro recibe informes sobre el progreso de las misiones. Preguntó si podía ser de alguna ayuda, pero el vampiro le dice que ya ha ayudado mucho, lo que deja al maestro bastante mosqueado. Vamos que entiende que su mejor ayuda era no hacer absolutamente nada. Ming añade que aunque las audiciones acabaron, el valor de las otras fiestas sería altísimo.
Una pareja se acerca a la posada y comentan que aunque elían muchas, nunca habían venido a ajustarles las cuentas. El maestro cree que lo mejor sería pasar de ellos y no atenderles, pero el vampiro advierte que no iba a ser tan sencillo, pues la fuerza de sus seguidores era legendaria y Singh ya había aceptado el dinero, aunque eso no le dejara dormir. Ming entonces añade que el maestro puede ayudar si quiere, mientras Ele Chang vigila unas escaleras, actuando de improvisado guardaespaldas. De pronto ve al maestro y le pregunta quién lo envía. Hien con orgullo dice que ha sido por voluntad propia. Menciona que romperá un jarrón y saldrá corriendo, preguntándose si todos lo ven como un inútil. El zombi le asegura que haga lo que crea, mejor que no debe forzarse a nada, que en realidad no desee. Pero le recuerda que la seguridad del maestro es su máxima prioridad. Con eso Hien nota cuánto se preocupa por él. A su vez, el invitado intenta abalanzarse sobre Singh. Ella lo marea con juegos y palabras. Ming clava la vista en su propia mano y se la atraviesa justo en la herida. De la mañana, sin dudar lame la sangre, que brota perdido en un éxtasis prohibido. La tensión cambia. San se ajusta las medias y estira los pies en un claro acto de seducción. Le pregunta si le gusta cómo le queda, la ropa desatando la lujuria del hombre. El invitado la devora con la mirada, balbuceando que nunca vio algo tan hermoso. Ella, dueña de la situación, le dice que aún tiene mucho más que mostrarle, volviéndolo loco de deseo. San se tumba en la cama provocadora. Le susurra que puede enseñarle más si quiere. El invitado la mira cada vez más, excitado. Él asiente con ansia y la chica le rodea el cuello con los brazos. Le promete que le mostrará absolutamente todo. Se acerca a su oído y le pide que espere, solo un poquito más. Para avivar la llama, se cambia de ropa elevando la apuesta. El deseo del invitado está a punto de estallar. En ese preciso instante, un guardia detecta una sombra. El guardia les pregunta qué demonios quieren. Liang explica el motivo. Su maestro trae un vino de fama legendaria en la ciudad. Pero al de seguridad parece que le da bastante igual. El zombi muy serio le aclara que su misión es entregar el vino, no obligarles a beberlo. El tipo mosqueado se queda mirando fijamente al prota, que sostiene la vasija con cara de póker. Tras un silencio tenso les ordena que entren. Yang se lo agradece con una sonrisita que no presagia nada bueno. Nuestro prota pasa junto al guardia sin quitarle ojo a la vasija. Mientras tanto, Sang se ajusta las medias. El invitado, todo un salido, le pide que se las quite. ¡Qué prisas! Ella le pide calma, haciéndosela interesante. Se las quita despacito y de repente, ¡zas!, le enrolla la media en el cuello al pervertido. Lo atrae susurrándole con voz seductora que le concedería cualquier deseo. En ese instante ella percibe la señal. El maestro sabe que ha llegado el momento. Ahora Yen revienta la vasija con furia contra la cabeza del pobre desgraciado. Intenta tumbarlo mientras al otro lado Sang aprieta la media con todas sus fuerzas. El tipo se ahoga. De la nada una puerta se abre de golpe y Ming aparece como un fantasma. Una horquilla vuela por el aire hacia ella. Con el arma en mano, la vampiresa ataca al cuello del invitado, que cae al suelo, totalmente inconsciente mientras Ming lo observa. La chica pregunta aún sofocada si sigue vivo. Ming contesta que ha tomado ciertas precauciones. Sin embargo, la fiesta no ha terminado. El guardia ha sobrevivido al vasijazo del maestro y carga contra él desenvainando su espada. Yang se pone en alerta al ver a su enemigo acercarse. Liang se prepara para echarle un cable. De su manga saca un arma que tenía escondida para atacarle por la espalda. Pero justo cuando el espadachín va a golpear, una misteriosa llama azul empieza a rodearlo. Nuestro prota se queda alucinado con lo que pasa. En ese momento el zombi recibe de lleno el brutal ataque de la espada. A pesar de todo, consigue asestarle un golpe directo. Se abalanza sobre el espadachín y aprieta, buscando el máximo daño, y al final, ¡zas!, los dos acaban atravesados. El espadachín se da cuenta de que su rival era un no muerto. Justo cuando Lion iba a rematar la faena, el guardia libera una luz azulada. Shane alucina con eso. Se pregunta si acaso será la energía interna del tipo o su propio ki. Vaya, parece que esta vez encontró algo bastante valioso. Su enemigo se mantiene firme. El prota ya se imagina que estaba listo para la acción. De pronto, el espadachín capta que su compañero podría estar en peligro. Al entrar en la sala, abre los ojos de par en par. Un aura morada brota ante él y Ming se lanza a por él. El espadachín se prepara para el combate, pero nuestro prota ya ve venir el percal e intenta avisar a Ming del ataque. Un golpe directo y Ming acaba atravesado y por los suelos por su ataque. El espadachín exige saber quién los ha enviado, preguntando quiénes son, pero esto a Ming le pone a 100 y se parte de risa como un loco. Yang
observa la escena y nota que Ming se está volviendo cada vez más desquiciado. El vampiro abre la boca y sus colmillos aparecen, con eso muerde con saña el cuello del espadachín, provocando que el tipo grite a pleno pulmón mientras intenta mantener firme su espada hasta que al final el espadachín pierde el conocimiento. Ming suelta a su víctima y la deja caer al suelo. La sangre gotea de la mordida. El espadachín se desploma, dándose un buen golpe mientras que Ming despliega un aura azul potentísima. Reconoce esa sensación y se viene arriba. Menuda flipada. Con eso un par de alas enormes aparecen en su espalda y su cuerpo emite una energía brutal. Zhang y Liang flipan con los nuevos poderes de su colega. Regresa para asombro del maestro. Al verlo, una nueva esperanza nace en ellos. La idea de recuperar sus poderes también. Su compañera comenta lo útiles que son los cuerpos de vampiro para curarse. Y entonces acorrala a Ming a preguntas sobre el regreso de sus poderes y cómo lo ha conseguido. Ming revela que fue gracias al despertar del maestro. Al oír esto, los ojos de Sining brillan con codicia, devorando al maestro con la mirada. Esto le hace creer que ella también podría recuperar su fuerza. Chang la observa con el alma en vilo, preguntándose qué locura planea. Pero ella esquiva el tema y se ofrece a llevarlo a un lugar para que descanse. Le pide que lo deje todo en sus manos con una dulzura repentina. Él se pregunta si Ming no se curaría mejor durmiendo en un ataúd. Él responde que la vida necesita rituales. Pero el zombi lo tiene claro. Prefiere 1000 veces su propia cama. Ming admite que casi nunca usó un ataúd. Solo empezó a hacerlo cuando creyó que se estaba volviendo humano. Liang sentencia: ya no eras una persona normal. De repente, una voz les interrumpe. Casi tenemos un accidente. Bai los observaba de cerca y añade que se equivocó. Ming le contesta que el error fue suyo, pero ya no importa, porque está convencido de que solo un mundo así puede darles algo de emoción. El demonio ciego reconoce que la visión inicial del mundo ha sido un éxito. Anuncia que interrogará al invitado, pero Ming le pide que deje a Jen hacerlo, una petición que deja a sus compañeros de piedra. Bai no se lo cree, seguro de que el maestro no haría eso, y que de necesitar ayuda recurrirá a él. El vampiro le recuerda que hay un protocolo que seguir. Bai, con sorna, pregunta si por eso Ming recuperó sus poderes. Su compañero ciego añade que aunque esté de acuerdo en actuar, a escondidas él trabajaba en secreto. Al salir de la sala, Liang empieza a picar a Ming con preguntas y provocaciones. Ambos saben que no pueden abandonar al maestro, pero Ming cree que su gran mérito es haberle jurado personalmente que jamás lo abandonaría. Y sospecha que su recuperación tiene que ver con el maestro. Desde que llegaron a ese mundo, lo aceptaron como su señor, y su despertar inició un vínculo que se basa en la pura confianza. Con eso Liang y Ming siguen discutiendo sobre el maestro hasta que Ming pide cerrar el ataúd y Liang se marcha, mientras Jen está en el baño recordando que no sintió ni una pizca de culpa por la muerte del guardia. Le piden que interrogue al invitado, pero el maestro prefiere que lo hagan ellos y que luego le cuenten los resultados. El ciego acepta el encargo y Susan añade que podría romperle unos cuantos dientes si el maestro así lo desea. Nuestro protagonista imagina que independientemente de sus actos, eso era lo que él veía como correcto o quizás simplemente era parte de su naturaleza. Tras 3 horas de relax, sin noticia alguna, el maestro sale del baño y nota que se quedó frito. Justo entonces Liang aparece a su espalda. Jen pega un brinco por culpa de su aliado. Ya recuperado, el maestro pregunta si el interrogatorio terminó. Liang dice que no. Ambos charlan y el maestro pregunta ¿qué quería? El zombi solo lo mira fijamente, sin decir ni pío, haciendo que Jen suspire. Nuestro prota le pide que le cuente cualquier cosa que le preocupe, porque, aunque no pueda hacer nada, al menos podría escucharlo. Y Liang pone su mano en el hombro del maestro. El zombi le pide que no tome la iniciativa la próxima vez, y aunque no entiende de qué está hablando el maestro, decide aceptar su petición y le responde. Confía ciegamente en ellos. Jen dice que él revisará el interrogatorio y que después podrá hacer lo que se le antoje, y se larga. Deja a Liang plantado en la habitación, y tras un momento de shock, Liang empieza a sentir cómo sus piernas se rinden hasta que cae al suelo. Se siente totalmente avergonzado por el numerito que montó. Justo entonces una energía extraña emana de su herida. Mientras en un almuerzo, Vi le comenta al maestro que este mundo es distinto, lo que lo hace mucho más divertido. Le pide al maestro que no se agobie, que no se preocupe porque piensa explicárselo de forma sencillita. Su posada estaba en Huchu, una ciudad dentro de la provincia del reino de Yan en el condado de Bing. Aparte de este existen otros 6 condados, con la capital en el condado de Tain. Bifang se encuentra en el frente norte. Hace 100
años en esta misma región estalló una guerra entre los Yan y los bandidos del desierto, una batalla con más de 10.000 personas. El conflicto surgió en parte por culpa de la división entre los bandidos y por otra, fue culpa de los Yen del sur. Y para colmo, 3 reinos vecinos estaban al acecho, lo que obligó a los Yen a centrarse en sus tierras centrales, así que el mundo estaba dominado por 4 grandes reinos, con alguna que otra nación pequeña por ahí. El maestro escucha el relato y admite que es información muy valiosa, y el ciego añade que aún hay algo más interesante. Bai revela que en este mundo hay 9 niveles de poder, siendo el 1 el más tocho, y aclara que el guardia de la otra noche no entra ni en el ranking de los paquetes. Nuestro prota piensa para sus adentros que el guión parecía un poco flojo, pero admite que se ha venido arriba después de presenciar aquello. Planean cómo recuperar su posición y Jen entiende que para eso necesitan quitar de en medio a alguien del poder. A Jen se le iluminan los ojos, su aliado ciego, para desvelar su plan maestro. La primera fase de la operación consistiría en llevar sus fuerzas al mismo centro de la ciudad de Hua. Tras explicar la segunda parte, Bai pide al maestro su opinión. Nuestro protagonista elogia el brillante plan de Bai, lo que le hace reconocer la gran inteligencia de su subordinado. Y esto desanima un poco a Jen con tanto halago. Pregunta si puede ayudar en algo, y Bai le explica que de él, los subordinados solo necesitan su confianza. Esto deja al maestro todavía más hundido. Con eso los dos se ponen a discutir sobre la confianza en sus aliados hasta que Bai usa sus poderes y coge una hoja de té de la taza del maestro. Le agradece la confianza mientras se come la hoja. Menudo momentazo. El maestro piensa que debería mantener cierta distancia con él porque la verdad es que al observar a Bai nota un aura intensa a su alrededor. Por la tarde de ese día, el maestro camina por la posada hasta que oye ruidos que vienen de una de las habitaciones. El maestro se preocupa y va a ver qué estaba pasando. Se encuentra a Susan ajustando una maqueta de la región. Jen le pregunta si eso es un mapa topográfico, llamando la atención del enano. Shan reconoce la inteligencia del maestro y le cuenta que Bai le pidió ayuda y tuvo la idea de usar el mapa para futuras estrategias. Nuestro protagonista se acerca y le entrega el martillo para que continúe su trabajo. Con eso el maestro le toca la espalda y le pide que siga mientras él va a echar un vistazo a otros sitios. Cuando el maestro sale, el enano se golpea la cabeza contra el mapa y le entra un ataque de tos. Por esto resbala y pierde el equilibrio, pero justo cuando está a punto de caer de espaldas al suelo, consigue evitarlo levantándose con un solo dedo. El maestro, flipando, no da crédito. Se da cuenta de que sus aliados están rarísimos desde la noche anterior y se pregunta cómo narices va a lidiar con ellos. Así que se acerca a un cuarto cuando escucha una risa histérica y sonora. Es Swan y eso le da muy mala espina. Por la distracción, el prota tropieza en la entrada y pierde el equilibrio, cayendo de cara. Aterriza de lleno en el pecho de Sain y ella pregunta si el maestro se encuentra bien. El protagonista se levanta de un salto rojo como un tomate y con la mirada clavada. Ella, ni corta ni perezosa, le dice que solo venía a traerle su ropa y añade que se pasó 6 meses enteros cosiéndole un montón de trajes a medida. Sing le asegura que todavía le quedan de maravilla. El maestro confiesa que perdió a sus padres de niño y que nadie le había hecho ropa en muchísimos años. Sain aprovecha, le coge la mano y se la pone sobre el corazón. Le susurra que ella puede hacer de madre si eso es lo que a él le apetece, y que puede hacer lo que quiera con esta madre, porque a ella se le da genial actuar. En ese instante él comprende una gran verdad. Comparado con sus aliados, él es el más puro de todos. Justo en ese momento, Vi entra en la sala, interrumpiendo el momentazo, lo que cabrea a Sin, que le grita por no haber llamado antes. Ella piensa furiosa en el ambientazo que tenían montado y que el ciego lo ha destrozado todo. Él, para provocarla, llama a la puerta, que ya estaba abierta, y avisa que algo está pasando en la entrada de la posada. Un comandante del ejército anuncia que se van a la guerra y el imperio exige que la familia Yen les ayude con el transporte. El tipo no tiene mucha paciencia y les advierte que ni se les ocurra poner excusas porque su espada no hace distinciones. San explica que Li tuvo un lío con los mercaderes y que Ming está muy enfermo. Entonces pregunta, ¿qué pasaría si les contagiara a todos la tuberculosis en las tiendas? Con eso, el comandante se alza y ordena ignorarlos. El interés se centra en Lei y Swan. Van a reclutarlos y exige que se presenten en las tiendas de las afueras al día siguiente y se marcha saludado por Xing. Nuestro prota reconoce de inmediato que la situación se ha complicado y Bai aparece diciendo que solo tienen 2 opciones. La primera sería recoger sus cosas y largarse de Hua esa misma noche. El maestro pregunta cuál es la otra alternativa
Sus aliados lo observan con seriedad, sopesando cada posibilidad. Jen sabe que los In han sido parte de su trabajo durante casi un año y la ciudad es vital para sus planes, pero entiende que no sería prudente alzar una bandera rebelde contra el imperio. Bai no puede sino darle la razón. Con eso en mente, Bai pide la ayuda de Swan. Sería un apoyo excelente en esta misión. Shan protesta. ¿Por qué no puede ir ella? Bai le suelta si piensa prostituirse. Para los soldados, lo que la irrita al instante. El hombre ciego interviene para explicar que son subordinados del maestro y su deber es despejarle el camino. Shan asegura que el maestro puede contar con ellos, aunque entiende que Jen no quiere que lo vean como un incapaz, pues eso lo colocaría en una posición superior, como si él supiera más que nadie. Al amanecer en las tiendas del ejército, nuestro protagonista piensa que solo le han pedido marchar con las tropas. Reflexiona sobre su reencarnación y la guerra. De repente Lei advierte que hay un problema. El maestro le pide que explique qué ha visto. El zombi menciona que no había ni un solo soldado protegiéndolos y recuerda que las órdenes iniciales eran que transportaran los suministros. Todo en el comportamiento de los soldados era raro, y más estando a punto de entrar en batalla. La preocupación asalta a Jen. El enano irrumpe en su tienda con el pánico en la mirada. Dice que ha descubierto un problema garrafal. Al revisar el carro de raciones de emergencia, descubrió que estaba repleto de piedras. Pasan varios días de tensa calma en el campamento. Los demonios presienten que algo gordo está por suceder. Esa noche Lan pregunta sobre la ubicación del campamento. El maestro tiene una corazonada sobre el terreno. Piensa que deben vigilar muy de cerca el suministro de agua. Además de eso, su instinto le dice algo más. Si acampan en un cañón, la defensa sería más sencilla. Se protegerían mucho mejor reduciendo las zonas a cubrir. Ante esto, el zombi alaba su increíble ingenio. El maestro piensa que su lacayo es un caso perdido. No es un buen consejero, pues solo sabe adularle. Da igual la decisión, él siempre aplaudirá como un fan. Pero sabe que hay más detalles que se le escapan. Entonces Lane advierte de otro peligro inminente. Tienen poco más de 200 miembros de caballería. La mayoría son reclutas novatos sin experiencia. Le explica que si los enemigos lanzan un ataque furtivo, los soldados entrarían en pánico al instante. La confianza se haría añicos y el campamento caería. La explicación continúa con un dato aún más turbio. Advierte que la caballería parece más preocupada por proteger las tiendas. El maestro ata cabos. Comprende al instante que eran el señuelo. Nuestro protagonista ve que no puede advertir a sus superiores. Así que decide centrarse en lo importante, su propio pellejo. Y ya que estamos, piensa para sus adentros que no le importaría sacar algún beneficio de la situación. Si las condiciones lo permiten, claro. Cae la noche. Un soldado harto de su guardia no puede evitar bostezar. De repente una sombra bárbara emerge a su espalda. Un corte limpio y silencioso. Uno menos. Otro bárbaro se une y se cuelan sigilosos en las tiendas. El carmesí empieza a salpicar la lona del campamento. Siguen su plan de masacre sin piedad alguna. Avanzan de tienda en tienda hasta que por fin llegan a la del maestro. Lan agarra al primer bárbaro, le parte el cuello y se deshace de su agresor. Su grito de guerra llama la atención de los demás. Los bárbaros cercanos se giran, pero Susan aparece. Los pilla por sorpresa, neutralizándolos a todos. Y con eso Lin se libra de sus molestos invitados. El cadáver del atacante, mientras el maestro observa a sus aliados y les da una orden clara: decapitadlos a todos. Pero en ese instante, una flecha de pura energía cruza el campamento, y con ella aparece un ejército de bárbaros a la carga. Se lanzan al ataque y entonces recuerdan algo. Jen ya les había advertido sobre esta gente. Resulta que estos bárbaros son enemigos jurados del reino Yan desde hace siglos. Y la palabra rendición no está en su diccionario. Al llegar al campamento, los bárbaros desatan una auténtica carnicería mientras el grupo del maestro se esconde para salvar el pellejo. El maestro se da cuenta de que solo eran la carnada y que el verdadero ejército no tardará en llegar. Susan pregunta por qué no aprovechan el caos para huir, pero el maestro sonríe. Recuerda que liquidar bárbaros otorga méritos muy jugosos. El enano lo tiene claro, su maestro a veces puede ser un tipo bastante retorcido. De repente un bárbaro descubre su escondite y carga contra ellos, haciendo que Liang se prepare. El enano se planta firme para luchar, posicionándose frente al maestro junto al zombi, provocando al salvaje, pero en segundos Swan lo despacha con un movimiento fugaz. El caballo, sin embargo, sigue su carrera hacia el zombi, y en ese momento Liang despierta un poder que invoca varias manos de energía y conecta un puñetazo directo en la mandíbula del corcel. Con ese golpe, el animal cae fulminado y el zombi estampa al bárbaro contra el suelo. Liang llama a su maestro, quien sin dudarlo decapita al tipo de un solo tajo. La sangre le salpica la cara. Se limpia la prueba y pone una cara rara.
Dice que tiene un toque dulzón. La espada, bañada en sangre, se le cae de las manos. El maestro retrocede asimilando lo que acaba de hacer, pero concluye que la sensación, después de todo, no está tan mal. Susan le ofrece algo de beber comentando que acostumbrarse a matar la primera vez es duro, difícil aunque con el tiempo le pilla el gusto. El maestro coge la cantimplora de agua y se la echa en la cara mientras piensa, un lobo jamás aceptaría a una oveja como su líder. Si no puede cambiarlo, entonces tendrá que hacerles creer que lo tiene todo bajo control. Con esto en mente, el maestro recupera su espada y consigue reponerse. El ataque bárbaro continúa sin cesar, hasta que un grupo aparece a lo lejos. Por fin el ejército del reino se acercaba, para acabar con todos sus enemigos. En ese instante, los soldados se movían con más fiereza. A Xuan le irrita la actitud del comandante. Lian, por su parte, sabe que será difícil conseguir soldados de caballería. Una lanza vuela hacia el grupo, pero ambos se percatan del ataque. Logran salvarle la vida al maestro. El grupo mira hacia el origen de la lanza y ve a un bárbaro observándolos. Lian desenvaina y carga contra su enemigo. Salta con la intención de decapitarlo, pero el bárbaro intensifica su aura y para el ataque de Lian con tal fuerza que provoca una colisión de energía. Nuestro prota le ordena a Susan que ayude a su compañero mientras analiza la concentración de su enemigo. El zombi recula tras el golpe y se da cuenta de que su espada está casi partida por el calor del aura. Al ver esto, el bárbaro se viene arriba, emocionado por el estado del arma rival. Carga contra Lian, pero el zombi esquiva el golpe y suelta que eso no es un problema, pues nunca supo cómo usar una espada. Su enemigo aprovecha la inercia y golpea al zombi con las púas de su hombrera, pero se da cuenta de que Lian ha aguantado el ataque sin apenas moverse. Lian aprovecha esa proximidad y le asesta un golpe directo en el pecho. Model revela que lo suyo es usar las garras, y su máscara que escupe fuego se abre, de su boca sale energía, pero una flecha lo interrumpe, le da en la muñeca distrayendo a Lee. Busca a su nuevo enemigo con la mirada. El bárbaro aprovecha la oportunidad, claro, le mete un patadón que lo estampa contra un muro. El arquero bárbaro le grita a su colega. Le advierte que algo no cuadra con ese tipo. Explica que a pesar de su puntería, capaz de atravesar a un soldado sin armadura, la flecha apenas le hizo un rasguño. En ese momento el enano aparece por detrás. Le dice que debería preocuparse por sí mismo. Quizás Susan le clava sus dagas sin piedad, directo a la espalda del arquero. Con un rápido movimiento lo tumba para rematarlo. El espadachín bárbaro se desespera. La muerte de su compañero lo vuelve loco. Agarra a Lian del cuello y lo levanta. Alza su espada amenazando con matarlo. Al zombi que está medio inconsciente. Pero entonces, el maestro se acerca veloz para salvarlo. El bárbaro nota el movimiento de su rival. Lanza a Lian por los aires sin dudarlo. Todo para intentar golpear al maestro. De repente, el bárbaro tose sangre. Empieza a atar cabos. Piensa que fue envenenado en algún punto. Recuerda el ataque de las garras de Lian. Cree que fue en ese preciso instante. Jen aprovecha el momento de debilidad y acaba con el otro bárbaro sin problemas. Luego clava su espada en el suelo agotado. El maestro apenas puede mantenerse en pie. Tras el combate se apoya en su espada. Lian se le acerca y le tiende la mano. Le ofrece su ayuda. Jen la acepta. Se incorpora con un esfuerzo enorme. En ese instante Lian tiene un recuerdo. Una conversación que escuchó una vez. Alguien dijo que el maestro no parecía fuerte, pero le recordaron que fue Jen quien los creó. Comparando el mundo real con una prisión, el ciego dice que su maestro estaba enjaulado. Estaba atrapado y encadenado sin poder liberarse. El estratega KHB les explica la jugada. Solo deben darle al maestro la oportunidad para que evolucione y los lidere. Confía en Jen. Sabe que tiene el potencial para ser su rey. Lian se arranca la flecha del brazo sin pestañear. Advierte que el ejército de Jan se está creciendo. La situación se complica, pero Jen, impasible, pide ver los resultados. Y entonces aparece Husan. Trae a rastras a un pez gordo, el jefe de división, nada menos que de los exploradores bárbaros. Husan presume de su gran captura. El enano duda. Se pregunta si no valdría más mantenerlo con vida, pero el maestro sabe que es un cabo suelto. Podría haber visto demasiado, así que da la orden. Eliminadlo. El enano no tarda en obedecer. Acerca su daga al cuello del aterrorizado anciano. Este, en un último aliento, llama demonio al maestro. A Husan le entra la risa y le da toda la razón. Justo antes de rebanarle el cuello sin piedad, tras la batalla, el lugar era un auténtico cementerio. Cadáveres de ambos bandos cubrían el suelo. Los jinetes que sobrevivieron peinaban la zona. De pronto se topan con alguien en su camino. El comandante alerta le apunta con la espada. Para su sorpresa, se había encontrado con el trío. Y estos sostenían un trofeo de guerra muy especial.
la cabeza del mismísimo jefe de los bárbaros. El comandante se queda mirando la cabeza en sus manos. Reconoce al instante de quién se trata. Sabía que el ejército central iba tras ese hombre y no puede creer la suerte que han tenido. Menudo mérito se iban a agenciar, pero claro, no está dispuesto a regalarles semejante victoria, así que carga contra el trío para robarles la gloria. Su plan era quedarse con todo el crédito por la cara. El maestro, lejos de asustarse, se prepara, y lo hace con una sonrisilla de pura superioridad. El comandante avanza, pero un destello cegador cruza el campo de batalla a una velocidad de vértigo. Este haz de luz le da de lleno al comandante y lo parte en dos limpiamente. Un solo ataque. El golpe fue lanzado por el séptimo anciano, siguiendo las órdenes de la marquesa de Jian-le-Quan. En ese momento, la joven y altiva marquesa señala directamente al trío y les da una orden: asearse y dirigirse a su tienda. Se preguntan si de verdad tendrían algo que discutir con la general, mientras se burlan por ser mujer. Susan dice que aunque finja ser hombre, el estatus de mujer no es tan bajo. Podría serles útil, ya que sería una buena pareja para el amo, pero Leanne replica que ella no es digna de él. El enano se queja por el comentario de su compañero, pero Leanne añade que el amo podría casarse con la mujer más increíble del mundo y le pregunta si no ha notado algo extraño. El enano por fin ata cabos y entiende la conexión entre sus poderes y su amo. Su compañero le recuerda que antes eran personas completamente normales, y ahora incluso el mismísimo amo está evolucionando a un ritmo increíble. Ahí el enano cae en la cuenta de que le dijo al amo que la general era mujer, pero se le olvidó un pequeño detalle. Recordaba haberle dicho que ni esperara que la chica lo dejara pasar así como así. Tendría unas vistas preciosas, pero Leanne le advierte que la general llamaría a sus soldados para que aniquilaran al amo. Susan se desanima al oírlo. Mientras tanto, Jen se acerca a la tienda. Al entrar, se arrodilla con respeto para saludar a la imponente general. Li Qin reconoce que fueron de gran ayuda y les permite escoger una recompensa. La primera, ser su sirviente personal y un miembro más de su poderosa familia. La otra era convertirse en un oficial de alto rango en la zona de Ucho. Mirando a Shang, ella añade que lo tomará en la familia Lea, pero antes de que acabe, el amo elige sin dudar la segunda opción. La general, claramente irritada, no puede evitar su enfado y le pregunta si estaba menospreciando a su familia. Jen responde que Kuchu es su verdadero hogar. Ni loco me convertiría en el sirviente del general. Por un instante, recuerda la actitud de Ming y no puede evitar preguntarse algo muy importante. ¿Alguno de ellos será vegetariano? Mientras tanto, el vampiro estaba terminando el trabajo. Se deshacía de los últimos enemigos con eficacia letal. De pronto oye que tras acabar con la banda de las hienas, el siguiente objetivo es la Unión Trinidad. Extrañado, se pregunta por qué se adelantan. ¿Por qué empezar el plan sin que el maestro esté presente? Su compañero le explica que el jefe volverá en cualquier momento. Ellos simplemente están siendo precavidos. Solo toman la iniciativa para cubrirse las espaldas. El prota se arranca las armas clavadas en su cuerpo y pregunta por la otra banda. No recuerda haberla visto en la lista de objetivos. Su compañero ciego le aclara la situación. Le dice que ese asunto se lo había dejado a Zinc. Y justo en ese instante, un sonido rompe la noche. Gritos de terror que provienen de la posada. El líder de la banda del carro estaba atrapado. Unos alambres lo asfixian sin piedad y lo elevan en el aire mientras él lucha inútilmente. Desesperado, le grita a su atacante: ¿qué nos has hecho? Mientras Singh observa la macabra escena. Con total calma saborea el agua de su tetera, disfrutando del espectáculo que ha creado, y con frialdad se pregunta si el maestro ya habrá terminado su propia batalla. Lejos de allí, los compañeros del maestro aseguran que pueden llegar a Huchu en tan solo un día. Le dicen que no se preocupe por lo que pasa en la posada. El grupo se encuentra en pleno desierto, reunido junto a una hoguera. Susan, sin embargo, está inquieto. Solo puede pensar en su amigo Lie. Se pregunta si su compañero habrá comido lo suficiente. Ignorando el drama, Jen les ordena descansar un poco, pero el descanso se ve interrumpido por el sonido de pasos. Los dos demonios del grupo perciben al instante que alguien se acerca. Todos se ponen en guardia, listos para el combate cuando una mujer aparece de la nada. La desconocida pide refugio y compartir su fuego. Se trataba de una mujer bárbara, seguida de cerca por 2 hombres y 2 niños. Sin más, los bárbaros preparan su propia hoguera, manteniéndose alejado de ellos hasta que su líder se levanta con una cantimplora en sus manos. Jen intenta rechazar la bebida, diciendo que el viento era frío y su garganta dolía. No se fía de los bárbaros después de lo ocurrido, imaginando que ella debería beber primero, para probar que no era veneno. La mujer se sienta de nuevo y se presenta como la jefa de los bárbaros, Royal Hall Eye, mientras bebe un trago.
Luego, dice que los niños eran nietos del líder de la tribu Shatu y que viajó todo el camino para rescatarlos. Jen prepara su espada al instante. Sabe que es una enemiga ya que los bárbaros de la tribu Shatu fueron atraídos a la trampa por la familia Leaf. Ella se levanta y le pasa la cantimplora a su compañero y pregunta si eran de la familia Leaf por los caballos que tenían. Con eso, ella reconoce el poder del marqués, creyendo que intentaban interceptarlos, pero Jen menciona que había un gran malentendido en toda esta historia, hasta que la cantimplora empieza a emanar una energía siniestra. De repente los bárbaros, junto a la líder, empiezan a sufrir los efectos del veneno mientras ella usa una maldición para manipular los cadáveres. Con eso los bárbaros muertos se alzan, emanando su energía y miran al grupo, con una mirada voraz y dientes afilados. Jen murmura que sabía que algo no cuadraba con ella mientras el trío se prepara para luchar. Pero en ese instante, el maestro decide provocar a Leang, diciendo que eran sus parientes y le pregunta si no va a saludarlos. Los zombis bárbaros cargan contra el trío para matarlos. Leang se quita la máscara y muestra sus colmillos. Lanza un rugido cargado de poder hacia ellos y su energía comienza a afectar el control de la líder. Ai reconoce que Leang rompió, pierde el control y se pregunta cómo demonios lo hizo. La líder decide verificar la versión de Liang y desata el poder de los ojos bárbaros. Con esto percibe una anomalía en Liang, pues detecta un aura tan potente como siniestra. Él no era quien controlaba a los muertos, estos solo seguían la voluntad del demonio. Pero Liang ruge y somete a los cadáveres, lanzándolos de inmediato contra su antigua líder. La horda bárbara se abalanza sobre ella. La jefa esquiva el golpe del primer bárbaro y al segundo lo frena con un puñetazo, que lo manda directo al suelo. Anticipando el peligro, agarra a los niños, quienes despiertan justo cuando Susan aparece a su espalda listo para atacar. Justo cuando va a clavarle sus dagas, ella vuelve a usar su habilidad y de un revés se quita de encima al enano molesto, mientras alza su capa para cubrirlos a todos. Susan busca a su objetivo tras la tela, intentando hallar un punto débil, pero fracasa. Hay algo extrañamente poderoso en esa capa. El enano aterriza forzosamente y le reclama, gritándole que no se atreva a huir, pero la líder bárbara revela que no ha huido, lo que deja de piedra al enano. Este le pregunta si es que no tiene modales, y si más ella se lanza contra Jen para eliminar al jefe sin soltar a los niños. Nuestro prota no se esperaba esa embestida, lo que en teoría debería facilitarle el trabajo. Jen se dispone a acabar con ella, se prepara para un golpe fulminante, hasta que la líder le arroja a uno de los niños, como si fuera un escudo humano. El maestro se topa con esa jugada sucia, y al ver el rostro del niño desvía su espada. Un noble gesto que ella aprovecha para sujetar la hoja, y en un instante la gira contra él. Ahora el filo amenaza el cuello de Jen. La presión es brutal, busca rebanarle el cuello. El maestro admite la increíble fuerza de su oponente y siente cómo aumenta la presión hasta que de repente los zombis controlados por Liang entran en acción. Se abalanzan sobre la mujer para atacarla, pero la líder suelta su espada y esquiva los golpes impresionando al maestro. Él alza la vista y ve a la jefa bárbara sobre ellos, lista para atacar, pero Susan vuelve a intentarlo por la espalda y, esta vez su ataque acierta de lleno, le clava una de sus dagas. Ella intenta escapar y patea al enano para zafarse. Mientras huye, Susan la persigue gritando que no podrá escapar, pero Leon lo detiene. Le ordena que no la siga, una decisión que deja alucinado al enano. El zombi revela que controlar los cadáveres lo ha dejado frito. Está al límite sin más fuerzas para pelear. Mientras los cuerpos se disuelven, añade, si voy tras ella, ¿quién protegerá al maestro? Al oír esto, Susan regresa junto a su señor y empieza a adularlo, flipando por cómo pudo predecir las acciones de la bárbara. En ese momento el maestro se pregunta algo. ¿Esa daga estaría envenenada? El enano se limita a sonreír llamando malvado al maestro. Lejos de allí, en mitad del desierto, la bárbara aún lleva la daga clavada. De pronto empieza a sentirse fatal. El veneno y el agotamiento hacen efecto, pero dice que aunque esté envenenada debe completar la misión de la familia real. De repente alguien aparece y la encuentra. Es Anne la bárbara y le pregunta qué hace ahí. Un grupo de hombres seguidos por Fanli le preguntan dónde está el joven maestro. Anne les grita que traigan a las tropas. Inmediatamente los hombres del marqués están cerca. Los soldados salen corriendo. Mientras Fanli no le quita ojo de encima, su mirada se clava en la daga de su espalda y reconoce el arma. A la bárbara le fastidia. Irritada le pregunta qué demonios está mirando. Él saca su hacha y responde que la está mirando a ella. Más tarde en el campamento, Fanli se ha unido al grupo del maestro y comenta que reconoció la daga de Susan.
Les explica que en el pasado ese enano llevaba medio año sacándole punta a la misma daga y el maestro le pregunta a Fanley si liquidó al bárbaro, a lo que éste asiente. Nuestro prota empieza a darle vueltas a la tremenda potra que tuvo. La caravana que seguía tenía un espía gracias al cual se toparía con el bárbaro de camino. El gigante reconoce que no pudo matar a los niños y que solo pediría perdón si alguna generación de demonios viniera a vengarse. El gigantón apuesto deja a Tuan diciendo que le dan muchísima energía y es que llevaba días comiéndoselos. Susan cae en la cuenta de que la gente sencilla vive de forma sencilla. En la posada, un enviado del condado de Bifang, un tal Chubu, esperaba que le recibieran. Pregunta si de verdad creen que el marqués y la joven señorita pudieron sobrevivir. Uno de los suyos menciona que enviaron a Jen, que fue recomendado por la propia señorita, pero el enviado alega que Jen era un plebeyo y duda que se atreviera a unirse a la rebelión con el marqués. En peligro, Chubu zanja que si tiene la capacidad de movilizar a las tropas, entonces reconocerá su valía. Al volver a la posada, el maestro se queda de piedra, porque el lugar estaba completamente desierto y se pregunta dónde diablos se ha metido todo el mundo. Un anciano sale corriendo de allí y pregunta si el dueño ha regresado. Jen le pregunta qué ocurre y el hombre, pidiéndole calma, le explica que Sang y los demás compraron otra casa. Su excusa fue que, como ahora tenían más dinero, pues querían mudarse para tener un jardín más grande. Mencionaron que el sueldo de un oficial se duplica según su rango y que debían mostrar algo de sinceridad con su nueva residencia. El grupo habla sobre liquidar a la banda de las hienas que andaban metidos en la trata de personas. Ming pregunta por qué acabaron ellos con el dinero que les soltó la Asociación de los Tres Dioses. B dice que si al maestro le da igual la religión, a ellos tampoco debería importarles. En eso Singh recuerda que su historia empezó de forma muy distinta. Con el negocio viento en popa, el dinero ya no preocupa, y se pregunta si no sería pan comido forrarse vendiendo jabón. Entonces Bai le clava la mirada a Singh mientras bebe sake, hasta que un grito anuncia que el maestro ha llegado y a ella le brillan los ojos. Nuestro prota se va a relajar a su baño, atendido por 3 espectaculares chicas. Mientras los demonios se sientan a la mesa, Singh comenta orgullosa que ella le preparó el baño y los demás empiezan a cotillear sobre los jueguecitos del prota con las muchachas. El demonio ciego suelta que el maestro siempre puede probar los frutos de su equipo y que hasta podrían dejarle elegir. Pero Ming le corta en seco. Le advierte que no siga con esas ideas, porque si el maestro se entristece hará que Bai se arrepienta de haber nacido. Justo llega Jen y dice que como ya han comido, podrían volver al Tajo. Entonces Suan empieza a contar sus batallitas, narrando cómo el maestro frustró el plan de los bárbaros dejando a C con la boca abierta. Mientras el enano sigue con su relato, el maestro lee un libro y se agobia un poco al ver cuántas flores le están echando. Vi admite que sus subordinados solo querían montar una banda de bandidos, nunca esperaron que el maestro se hiciera tan famoso. Yang recuerda que el demonio ciego tiene el poder de la detección espiritual, con el que notó que el jefe estaba prácticamente frito. Él anuncia que dejará el desarrollo del chiringuito en manos de B y que el objetivo principal sigue siendo la ciudad de Fu. Lane dice que no pueden desperdiciar los 300 caballos. B responde que ese es justo el quid de la cuestión. Lo primero es entender una cosa clave, y es que aunque el ejército pertenezca al imperio, ya su lealtad absoluta es para el maestro. Y hablando de él, ordena que ese y Ali sean anexionados, misión que le encasqueta a Kusan y a Fan Li. Singh, por su parte, recibe la tarea de entrenar a las nuevas reclutas y elegir a las mejores para un entreno especial. A Lin le ordenan que entrene codo con un maestro mientras esperan para ir a Yamón, y le sugiere que se deje aconsejar. A lo que el prota responde que él ya ha dado las órdenes, pero le pide al maestro que corrija lo que vea conveniente. El aludido simplemente afirma que B ya ha dicho todo lo que él pensaba. Es entonces cuando Ming pregunta, ¿y yo qué? El demonio ciego interviene. La misión del vampiro es la más crucial de todas, pero claro, le provoca diciendo que como no lo veía, pues se le había olvidado. Menudo Sasca le explica que para alimentar a los 300 caballos se necesita pasta, y a la pregunta de qué debe hacer el prota, le suelta que se ponga a fabricar jabón. Ming se queda con cara de póker al oírlo, mirando fijamente al demonio. 3 días después, el maestro nota durante su entrenamiento cómo su fuerza física va en aumento. Le pregunta a su compi zombie si le apetece un bañito juntos, pero el tal Langan resulta que es alérgico al agua caliente. Ante esto, el maestro decide que hablará con Sining. Justo entonces Megan y Singh, que se acercaban, comentan la jugada de forrarse vendiendo jabones y perfumes.
Ella cree que con eso podrían o bien ganar un pastizal rápidamente, o no ver un duro jamás. Pero al girarse, busca a los compañeros de entreno y nota que el maestro se ha esfumado. De repente, Sing sale corriendo y le echa la bronca a Ming. Por su culpa se olvidó de darle su masaje al maestro y mientras se aleja gritando, su nombre Ming se la queda mirando, con cara de no entender nada. Los dos demonios observan, y Ming le pregunta a un zombie si su aura ha aumentado pero él le baja los humos. Responde que no y que quizás el problema sean ellos mismos. A Ming se le ocurre que solo con su esfuerzo no será suficiente. Cree firmemente que deben buscar otras vías para recuperar sus poderes mientras mira fijo un jabón que hizo. Tras observarlo un rato, Ming comenta que él mismo fabricó ese jabón y que Leang podría usarlo. Cuando Leang se agacha para cogerlo, Bai los encuentra y se imagina que ahora son uña y carne. Los dos se giran hacia él y le preguntan qué quiere. Bai les informa que habrá una reunión por la noche en el pabellón. Con el aviso ya dado, el demonio ciego sigue su camino, diciendo que pueden continuar con lo que estaban haciendo, y añade con sorna que por suerte él es ciego y no vio absolutamente nada, mientras Sang le da un masaje al maestro quejándose del trato que Leang le dio durante el entrenamiento. Ella pregunta si no habrá una forma mejor de entrenar, y Yang menciona que él no tiene problema en entrenar los músculos. Su compañera se pregunta si sería buena idea pedirle a Ming que lo muerda para volverlo vampiro. A él la idea le empieza a parecer curiosa. Al inicio de la reunión anuncian que el tema es el cultivo y le piden a Leang que comente sobre el del maestro estos últimos días. Él comienza su explicación diciendo que aunque el maestro no posee técnicas de combate, tiene una fuerza descomunal incluso, llevando menos de un mes desde su despertar, lo que podría dificultar su recuperación. El demonio ciego opina que debe existir una relación entre sus poderes y los del maestro, solo que hay un problema con eso. Sus poderes recuperados no se pueden desarrollar, sea como sea, y Sim pregunta qué ha averiguado. Su teoría era que sus poderes funcionan, como en un juego online están limitados por la fuerza del maestro, y es imposible que puedan superarle. Lang se imagina que con esa teoría, el maestro sería como de nivel 1. Min capta que la fuerza del maestro es cosa suya mientras que los demonios están limitados por lo que él pueda hacer. Bai confirma las conclusiones de ambos, pero Fan Li suelta y si me hubiera cargado al maestro, se habría quitado. Esa limitación su comentario deja a todos los demonios con la mosca detrás de la oreja. Leang dice que ahora mismo son gente normal y que habían decidido dejar al maestro a su aire, que ellos solo se limitarían a protegerle. Pero ahora que están recuperando sus poderes se están volviendo unos ansias. Dicho esto, les llena las copas de vino y dice que sabe que es mejor no decir ni pío. Les pide que beban juntos y prometan olvidar por completo lo que acaban de decir y cualquier idea loca que se les pasara por la cabeza. Todos aceptan y se beben el vino. Para sellar la promesa, Bai les recuerda que si un maestro muere, todos sus demonios dejan de existir, con lo cual la única forma de mejorar sus poderes es ayudarle. Pero reconoce que su sistema no es el mejor para que el maestro progrese y que por eso necesita un profesor. Zayn pregunta si el demonio ciego los llamó solo a ellos para que el maestro no se enterara de la idea del profesor. Ming le pregunta por qué. No dijo nada antes y Susan se queja de que los ha dejado en evidencia. El demonio ciego dice que no se esperaba que Fan Li soltara algo así. El gigante se pregunta si fue por su culpa. Al día siguiente, Sin y Fan Li están flipando con el paisaje en las montañas. La compañera del maestro interviene diciendo que ella ya se encargó. Le pidió a su doncella que le dijera al maestro que esperase. Pero de verdad Bai estaba tan seguro de que el instructor que buscan aparecería por allí. Bai con aire de sabelotodo menciona que eso ya lo hablaron la noche anterior y que su objetivo ya estaba más que localizado. Susan atacabos, así que todo había sido idea suya. El demonio ciego les refresca la memoria. Les recuerda la historia de la esposa del capitán, aquella que pidió agua para su fertilidad. Sean repite algunas palabras como un loro, haciéndose el que ha pillado todo a la primera. Explica que la doncella de la mujer habló de un bandido capturado y no uno cualquiera, un artista marcial a punto de ser trasladado a la ciudad vecina. Y siendo un experto en lucha, creen que sería el candidato perfecto. Un maestro para el maestro, aunque esté hecho polvo. Pero vaya, lo suyo se lanza a un monólogo. Un discurso sobre cómo la suerte y el destino están de su lado. Qué oportuno un profesor caído del cielo. Mientras tanto, Fan Lei otea el horizonte, buscando cualquier señal de su objetivo. Susan ya harto se queja a Bai del numerito. Justo en ese momento un caballo aparece a su lado,
y el maestro se reúne con sus peculiares aliados. Yang escucha el griterío de Bai y pregunta si de verdad hacía falta montar tanto escándalo. El maestro piensa la gente normal busca contactos para encontrar profesores, y ellos se dedican a atracar a gente armada. Susan está a punto de decir algo, pero el demonio ciego le interrumpe bruscamente. Bai explica que su base está muy dispersa y que eso podría atraer a mucha más gente. Mientras intenta explicar que solo contarán con su fuerza, Jen zanja el asunto. Vosotros decidís. El demonio ciego se inquieta. Teme que el maestro se entere de la limitación que él mismo provoca en sus compañeros y que acabe teniendo las mismas dudas que Fan Li. Con eso en mente, Bai organiza el plan. Anuncia que absolutamente todos participarán en la misión actual. A esto sus aliados Model se da cuenta de que trató al maestro como a uno más. Susan le advierte con algo de sorna. Ha visto a un grupo echándole el ojo a su objetivo. Y eso, amigo, solo puede traer más problemas. Bai insiste en que necesitan la orden del maestro para actuar. Pero este le responde con una reflexión, que contratar a un buen maestro hoy en día es una odisea. Mientras tanto, un ejército de soldados lleva a su prisionero enjaulado por las montañas. Y es entonces cuando suelta la perla. Dice que la mantis caza a la cigarra, pero el gorrión la vigila por detrás. Se pregunta si no será mejor ser el gorrión esta vez. Cae la noche, y con ella un ataque enemigo sobre la caravana. El capitán Wang Li se encara con ellos. Les grita que son soldados de los Fang Leu. Sabe de sobra que son amiguitos de los bárbaros. El bandido le exige que libere a sus hombres, pero Wang Li cabezota ignora el aviso. El bandido le da un consejito de última hora, le recuerda que su nuera está embarazada. No debería morir por una tontería. La batalla se recrudece, y en un giro loco el bandido intenta salvar al capitán, mientras Ding Ru, el prisionero, se pregunta por qué se preocupa tanto el capitán. Si él podría sobrevivir, de pronto siente algo raro. Un ruido ensordecedor retumba en el aire, paralizando a todos los enemigos, y entonces Bai aparece, entra en batalla instrumento en mano, y se pregunta dónde encontrará un amigo en este mundo. Los bandidos cómo no se lanzan a por él, y es cuando Xin entra en escena riéndose. Se ríe de su patética ingenuidad. Con sus hilos estrangula y decapita a los necios. A la vez sus aliados se encargan del resto. Feng Lei aprovecha el caos para llevarse al prisionero, pero el capitán sigue luchando contra el líder de los bandidos, y ha sido herido de gravedad. La herida es tal que cae al suelo inconsciente. Tras deshacerse del estorbo del capitán, el bandido carga directo contra Bai. Este se prepara para el duelo y toca su instrumento, y con esa simple melodía, el bandido simplemente explota ante él. Ding Ru alucina. ¡Alucina! El bandido era un pez gordo, de rango 9,5 por vencer al capitán. Se pregunta cómo B lo ha despachado. Con tanta facilidad, Fan Li recibe la orden y sale pitando del campo de batalla, con el prisionero a cuestas. El capitán, con su último aliento, se acerca a B para pedirle un recado para su esposa. Ba le dice que él se ocupará de ella. Que se muera tranquilo, vamos. Lejos de la masacre, el maestro espera el regreso de sus aliados. Tras un buen rato de espera, una sombra emerge del humo de la batalla. Es Fan Li corriendo como un poseso. Aparece llevándose al prisionero. Nuestro prota se gira y le ordena al gigante que suba al rehén al caballo para huir, pero el gigante pasa de él olímpicamente. Sigue corriendo dejando a Jen atrás, que le grita desesperado que le espere. Ya de vuelta en la base, Bai y Sang informan de que aunque les costó, se libraron del enemigo, y que Fan Li ya se había largado con el paquete. El prota insiste en que el gigante suelte al pobre profesor de una vez, mientras B le felicita por la captura. Sin embargo, justo cuando se relaja, Susan le dice que tiene malas noticias. Al parecer el gigante venía muy subidito. Su emoción al volver a la ciudad provocó que el prisionero se desmayara. Jen no da crédito a lo que ve, piensa que es una broma pesada. Al día siguiente el demonio ciego examina al profesor y el maestro pregunta ¿qué tal su pulso? Bai le informa de que el tipo era, de hecho, psiquiatra. Yang comenta que quizá no le sirva de mucho, porque ni respira ni tiene pulso. Bai propone enterrarlo, pero el otro lo frena. Sería un desperdicio total tirarlo sin más. Sugiere si no sería mejor idea convertirlo en abono como el anterior. El maestro acepta aunque su instinto desconfía. Confiesa que la presencia del prisionero le provoca un extraño malestar. Su aura no es la de un cualquiera. Justo entonces el cautivo abre los ojos, como si los mismos cielos lo ayudaran. Bai dice que tenía asuntos que negociar, unos temas pendientes con el profesor. El maestro le pide que deje eso en manos de sus subordinados. El demonio ciego interviene. Menciona las habilidades marciales del profesor. Propone que si él pudiera instruir al joven amo en las artes místicas, su seguridad estaría más que garantizada. El prisionero espeta, y yo cuando acepté, quien irritada no se muerde la lengua.
Dice que ha visto a 1000 héroes volverse gallinas tras una buena tortura. Bai le recuerda que él no es cualquiera. Es el tutor del maestro y el propio Jen confió en ellos para que aceptara el trato. Menciona que hace solo 2 días, la esposa del capitán Wiley le pagó por una adivinación. Con esa información, podrían hacer una visita a toda su familia. Ding-Ru palidece pero Bai solo sonríe. Dice que era un simple asunto personal. Y le pregunta qué tiene que decir ahora. El profesor cede recordando de pronto que la nuera del capitán estaba embarazada y él murió intentando salvarle la vida. Bai le dice al compañero del maestro que aniquilar a su familia es pasarse. El joven amo jamás lo aprobaría. Añade que Ding-Ru se quedaría allí. Si cumple su misión con éxito, recibirá una generosa recompensa. Podrá incluso recuperar su poder, el cultivo que tenía antes de la herida. Al profesor la oferta le suena a cuento, pero el demonio ciego asegura que ellos son espléndidos con todos sus aliados. Bai promete cuando el amo comience su cultivo él recuperará el suyo y podrá vengarse de la familia Fang. También menciona que podría forjar una buena alianza con un maestro y así los demonios le ayudarían en su venganza mientras se alejan del profesor. B le dice a San que deberían intentar convencer con amabilidad y no con tortura. Ella responde que eso ya lo ha oído antes. Stoy le regaña, preguntando cómo se atreve a amenazar a la familia de Wan Lei solo para convencerlo, pero B pregunta si no fue lo correcto, amenazar a su familia después de que él muriera. Protegiendo a Ding-Ru, San esboza una sonrisa sádica mientras reconoce que sí, que fue muy apropiado, y pregunta si esta amenaza incluía al niño que su nuera estaba esperando. El demonio ciego responde que ese niño no es suyo, y sin burlona le pregunta si es que era infértil. Entonces él aclara que lo máximo que hizo fue darle un talismán de agua para regular sus emociones y con eso, ella consiguió quedarse embarazada. Sin se siente aliviada diciendo que imaginaba que él al menos dejaría un heredero. Él replica que es puro y bueno mientras que ella es sucia y malvada. B le pide que llame a Ming, pues necesitaba pedirle que mapeara la circulación de energía del profesor, y Sing le advierte que si la aguja se le queda clavada en el cuerpo le dolerá. Él pregunta si podría contenerse y ella responde que no, mostrando una gran emoción. En la sala de examen se menciona que cada familia posee su propio método de artes marciales y necesitaban tener a Chai en un cono vacío. Cine esparce el kongu sobre el cuerpo de Ming y empieza a marcar líneas con su aguja. B explica que, tras obtener a Kai, el cono se dividiría en 5 direcciones. Estas serían las extremidades y la cabeza. Ming ya anticipa que si Sang no tiene cuidado, él morirá. Dan-Ru, preocupada por Ming, pregunta si podrían. B le dice que un simple dibujo no bastará, necesita una referencia mucho más precisa, así que empieza a explicar el método. La clave es concentrar todo el ki del cuerpo para acelerarlo. Tras varios ciclos, las funciones corporales se dispararán, haciendo que el núcleo brille. El profesor añade que si el núcleo resplandece, Ming obtendrá el poder de un pequeño comandante de ejército, y suelta que a él le llevó 10 años alcanzar el 9º rango. Dicho esto, le ordena seguir la ruta del mapa en su cuerpo, pero Ming de pronto recuerda que es un vampiro y no tiene ni idea de qué le está hablando. Vi le explica que aunque no lo pille, Ming ya sabe instintivamente cómo controlar la sangre, solo necesita acelerar su circulación para crear ki. Ming admite que no puede rebatir esa lógica y acepta el reto. Ding-Ru intenta avisarle, le advierte que no puede precipitarse, que debe ir despacio porque los riesgos son enormes, pero Ming lo ignora por completo y empieza a cargar su energía. El profesor flipa. Está impresionado con el poder de Ming porque ya estaba en el rango medio noveno de ki. La siguiente es Sin, que invoca una energía rosa. Y oye, al final hasta le gusta, aunque Ming se burla de ella llamándola jovencita. Ella se queja gritando que su aura es mucho mejor que la roja de él. Bai le pide a Ming que no se vista todavía, que quiere probar una cosilla. El vampiro le pregunta qué más da, si total se supone que no puede verlo. Vi responde que la vida necesita un poco de ceremonia. Y tras tocar la barriga de Ming, el vampiro invoca un aura dorada. Vi dice que le gusta el color exclusivo del viejo Jimmy. Justo entonces los otros demonios llegan a la sala y ven el percal. Al ver el sistema de circulación del profesor Bai, les invita a probarlo. Liang saca un ki morado y Ming discute con Sang, mencionando la famosa escena del jabón. Tan revela un ki verde y se decepciona pues esperaba más. Le cambia el color al compañero del maestro. Este bromea diciendo que es un tono natural, perfecto para camuflarse en cualquier sitio. En ese instante un grito desgarrador los alerta. Fan Lei de inmediato activa su llave dorada, mientras el enano le advierte que no se pase. B revela que están atascados a mitad del noveno
rango, y aunque no es un gran desafío, no pueden forzar su avance. Parece que todavía tienen por delante una barrera invisible que frena su poder. Saben que su evolución está estancada. ¿Y cuál es su siguiente paso? La misión es clara: ayudar al maestro a evolucionar como sea. Al día siguiente por la tarde, le explican al maestro el linaje marcial, pero él no entiende qué se supone que aprendió. Solo recuerda un montón de teorías y haber visto unas líneas raras en Ming. Les pregunta si no lo estarán sobrevalorando. Chen sigue mirando al profesor perplejo, pensando que es una persona ordinaria. Le preguntan al profesor si no existe algún tipo de estimulante externo, algo que le dé al maestro una pista a seguir. Dingru comenta que muchos no sienten el ki y usan un polvo para estimular el kai maligno. El problema es que afecta al cuerpo humano. Con eso, B le ordena a Liang que use su kai para estimular los meridianos del maestro. Le avisa de que podría doler un poquito. Liang concentra todo su ki en un solo dedo y lo usa para estimular a Jen. Este se queja de un dolor agudo y punzante, mientras su cuerpo empieza a reaccionar y sus nervios se marcan por la piel. El maestro siente su energía dispararse hasta que empieza a echar espuma por la boca. Los demonios se alarman al ver la escena y le gritan a Liang que se detenga ya. Ming le pregunta si acaso envenenó al maestro. Liang jura que evitó que el veneno de cadáver entrara en su sistema. Singh intenta levantarlo, llamándolo por su nombre una y otra vez, pero no reacciona. Furiosa se encara con Liang y le echa la bronca que Byul le ordenó que lo estimulara con la llave maligna. No, que casi le provocara amnesia. Liang se defiende. Dice que eso sería imposible, que no le inyectó tanto ki maligno. Además, su fuerza actual no sería tan descomunal. El profesor empieza a cavilar. Se imagina que el cuerpo del maestro tenía un ki densísimo que actuó como gasolina, y el ki maligno fue la cerilla. Byul lo pilla. El cuerpo del maestro tiene un talento innato, una aptitud brutal para las artes marciales. Con esto confirman que no fue un error. El maestro tiene potencial para ser una bestia. Nuestro prota, mientras a descansar un rato, Byul se queda haciéndole de niñera. Cuando por fin abre los ojos, Byul va al grano. Le pregunta si ha sentido el ki y él responde. Dice que notaba el ki denso e hinchado. Dan Ru alucina. Explica que un novato normalmente solo sentiría un hilillo de sangre, así que sentir esa circulación tan potente es una señal increíble. Byul iba a felicitarle, pero los demonios se le adelantan. Aparecen de la nada para alabarle. ¡Qué talento descomunal! Todos están eufóricos. No dejan que Byul le diga ni pío al maestro, pero el prota les pide que bajen la voz. Ya por la noche Byul interroga a Susan. ¿Por qué narices fue a ver al profesor? El enano confiesa que fue a por comida especial, de esa que potencia las habilidades porque cree que podría acelerar al maestro. Byul le advierte de las consecuencias. Hacer eso podría estancar al maestro para siempre, y si él se estanca, ellos también. Le avisa que ni se le ocurra dopar al maestro. Susan dice que era solo un plan de emergencia. En ese momento el ciego interviene. Admite que se estaban pasando de la raya, aunque no sabe cuándo despertará Moan. Susan no entiende qué pinta Moan en esto. ¿Qué tiene que ver? Byul se lo explica. Si siguen presionando tanto al maestro, podría acabar aislándose solo con Moan. El enano lo admite, reconoce que él es un prodigio, pero su mente es un enigma. Poco sabe de la personalidad de Mo Wan y sus costumbres. Lanza la pregunta por qué Mo Wan no rompió su propio sello. Esto despierta la curiosidad del ciego. La teoría de San es escalofriante. Si Mo Wan despertara, su primer acto sería aniquilar al maestro. Y después se preguntaría si alguna vez mereció ser su padre. Mientras tanto, Jen descansa en unas termas al aire libre junto a Xiang. Ella comenta que las mejores uvas son las pequeñas con un sabor cremoso. Jen le pide que no diga cosas tan sugerentes en plena noche. Su compañera le pregunta si se siente presionado. Él admite que aunque no está a gusto, con Weikei no es algo que le preocupe. Entonces Xiang le pregunta si querría un masaje, pero él prefiere mojarse un poco y descansar para el entrenamiento de mañana. Ante eso, ella se aleja mientras recuerda que el maestro siempre fue un autor de manguas, solitario y sensible, y eso no ha cambiado. Piensa que quizás para él, ellos resultan demasiado opresivos. Se pregunta si debería comentárselo. Jen reflexiona sobre lo mucho que luchó por mejorar y le parece irónico que ahora sea su respetado maestro. En ese instante la piedra de Mo Wan aparece en el agua. El maestro la observa con un leve suspiro. Al salir del agua, Jen se dirige a ella. Hijo mío, tu padre te echa de menos. Ante esas palabras, la gema estalla en luz, desatando una energía cada vez más fuerte, más violenta. Bai, que escribía en su habitación, siente esa presencia abrumadora. Reconoce esa aura al instante pertenecía a Mo Wan, y al mismo tiempo percibe una potente e intensa sed de sangre emanando de ella. Se pregunta,
Apunta hacia él o hacia el maestro. Al día siguiente, Jin se dirige a la ciudad e interroga sobre cuántos volvieron. De la misión, Shang le informa 300 model. Con el regreso de la gente, ella explica que, con tantas bajas, Huchu trama algo. El maestro revela la jugada. Su objetivo es mantener impuestos con los refugiados. Lin anuncia que el magistrado le ha citado. Toca presentarse en el tribunal. El maestro le pregunta si hay algún problema. Al llegar, es recibido con todos los honores y Bai lo felicita por su nuevo cargo oficial. Ya fantasean con las posibilidades. B pregunta si la llamada es por los huérfanos, y Bingo ha dado en el clavo. El maestro confirma que como son tantos, pretenden asignarlos a los oficiales. Mientras se lía un cigarro, B le pide que se lo piense 2 veces. Adoptar huérfanos aunque lean, recuerda que la elección no es suya, pues se reparten según la influencia. B comenta que al final serían pocos. El zombi curioso pregunta cuántos querría. Y B suelta la bomba. Le gustaría adoptarlos a todos. Su verdadero plan es crear un orfanato para ellos. Lane Flipa cree que ha perdido el juicio, pero él revela su gran ambición. Quiere cultivar a la nueva generación. Y da igual que le toquen los débiles porque servirá para ganarse el corazón del pueblo. Jane se emociona. Así explicado se entiende perfecto, pero él le advierte que aún queda mucho curro. Justo entonces el profesor le frena los pies, diciéndole a Jen que por hoy ya vale de entrenar, que no se pase de rosca. Pero Jen insiste. ¿Cuándo dominará el brillo? Dingru le pide calma, que no hay prisa. Debería alcanzar la mitad del 9º grado en unos 3 días, y quizás el grado completo en 2 meses. Jen le dice a su profesor que descanse bien, porque él piensa volver al Tajo mañana mismo. Mientras se viste, el maestro se marcha. El profesor admite para sus adentros que su talento, aún sin llegar al nivel de los demonios, es realmente excelente. Piensa que aunque fue convocado para ser su maestro y parece que lo están cultivando con esmero, se pregunta, ¿de qué misteriosa secta provienen? En el cuarto de Bai, le detalla la misión de los demonios, el negocio y la contratación de más gente. Tras oír los resultados, el maestro pregunta si con solo 3 de ellos sería suficiente, pero Bai replica que les ordenó no actuar, sin tener una certeza absoluta. Bai calcula que a su velocidad regresarán con nueva información en aproximadamente un mes. Jen no entiende, así que Bai se lo explica con calma. Le dice al maestro que se relaje, pues confía en que en ese mes alcanzará por fin el 9º grado. Y para pincharlo, el demonio ciego suelta que desde el día siguiente, Sinning dormirá en la cama del maestro y no se le despegará ni un instante, aunque al maestro la idea no le hace ni pizca de gracia. Bai insiste, su misión es protegerlo, y si él sube al 9º grado, su carga de trabajo se reducirá. Tras un breve debate, Bai le pide al maestro que mantenga a Moan a su lado y añade que debe prepararse para un viaje. Al salir de la habitación, una voz furiosa lo intercepta. Es Zenan, que está hasta arriba de trabajo. Se queja de tener que leer cartas y pregunta qué ha hecho ella para merecer semejante castigo. Bai con sorna le dice que puede empezar a escribir ya que los demás no estarán. Pero la chica no se calma y se queja de que todos se largan y la dejan a ella atrás. ¿Qué soy yo para vosotros?, pregunta el demonio. Ciego vuelve a burlarse llamándola batería, una capaz de reemplazar a 6 normales, lo que la cabrea todavía más. Por la noche, el maestro le pide a Sinning que acabe el masaje pronto, que necesita descansar. Pero ella, aprovechando que están solos, le dice que debe permanecer a su lado, así que dormirá en la misma cama, y añade que si al menos Bai estuviera ahí podría preocuparse un poco menos. El prota le pregunta si eso no es algo deprimente para ella, y con eso ella estalla un tsunami de lágrimas. Tanto quiere evitar dormir a su lado. ¿Acaso él la odia con toda su alma? El maestro, acorralado, se siente fatal. Su orgullo se agrieta y accede a que duerman juntos, que al final no es para tanto. Para Zenan, es la victoria. Emocionada, va por unos atuendos para que el maestro elija cuál prefiere que use. Nuestro prota admite que no es de piedra y que los masajes lo han puesto a 100. Para colmo, el entrenamiento le ha dado una resistencia sobrehumana. Justo en ese instante, la piedra de Mo Wan cae frente a él. El maestro siente un dolor de cabeza brutal y se desploma. Su compañera vuelve con su modelito de encaje negro, fantaseando con que Moan al despertar termine llamándola mamá. ¡Vaya tela! Pero de repente, su ropa empieza a transformarse en papel, lo que la inquieta. Los papeles se cargan de una energía siniestra y zumban hasta que explotan ante ella. Y entre el caos, una mano gigantesca emerge y la atrapa. Era la energía liberada por la piedra de Moan, que por fin estaba despertando. Sinan reconoce a su compañero liberado mientras él le pregunta ¿cómo querías que te llamara? Y aquí se acaba la tensión. Deja tu like,
y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima.